España tiene un momento de apogeo, no es un momento, son siglos. El llamado siglo de oro es más de un siglo. Pero Sí, sí, claro. políticamente hablando, vamos a ver, hay varios momentos críticos. Podría ser 1640. Yo lo pongo siempre como el origen de la grave crisis hispánica, que es cuando España, que ha puesto todo al servicio del ideal religioso, ha mantenido la guerra de los 30 años, donde no ganaba nada, territorialmente hablando, ni económicamente tampoco, ponía, no ganaba. Ha ganado 3 periodos, los 3 primeros, el periodo palatino, el danés, el sueco, hasta que ya Francia, que siempre ha estado apoyando a los protestantes del imperio, por detrás, financiando al rey de Suecia, cuando fue él quien lideraba esa liga protestante, entra en guerra contra España. Y esa es una jugada enormemente inteligente, porque con ello lo que consigue es convertir un territorio que estaba totalmente unificado y pacificado bajo la figura del rey, convertirlo en un avispero del que surge pues una auténtica guerra civil, que es la rebelión de Cataluña, porque Francia ocupa el Rosellón, ahí empieza todo, y el conde duque de Olivares decide poner en práctica una idea que ya de antiguo tenía él, algo que se llamó la unión de armas, que no parece desde luego un propósito descabellado, sino que lo que significaba era que en caso de que cualquier territorio de la monarquía hispánica fuese atacado, el resto de territorios de la misma acudieran a defenderlo, frente al enemigo exterior. Eso lo tenía muy en cuenta Francia. Y claro, saben que lo del Rosellón es un terreno muy resbaladizo. Al principio no hubo problema. Castellanos, napolitanos y catalanes combatieron juntos justo en la frontera actual, en lo que ahora es frontera entre España y Francia, sin problema. Pero claro, la guerra se alargó. Y entonces el rey, o el conde duque de Olivares, en nombre suyo, ordena que a los soldados que están allí defendiendo o parando el avance francés, les debe mantener el país. Es decir, servirles las raciones, lo que es mantenerles durante el tiempo que dure la guerra, puesto que es Cataluña la que está siendo atacada, muy concretamente es este territorio. Y esto trae como consecuencia el corpus de sangre. En la guerra de 1640 lo que Francia ataca es exclusivamente a Cataluña. O sea, el resto de España de momento se ve libre de franceses. Y de hecho se va a focalizar en Cataluña la guerra, que durará años. Pero mientras tanto Francia está también animando la revuelta portuguesa, que en ese momento era muy sencillo que se produjera, porque España se ha replegado, ya no puede seguir combatiendo en los campos de Europa, en la guerra de los 30 años, porque lo que tiene ahora es que defender su territorio. Entonces, esa guerra que se convierte en civil, entre españoles, es lo que va a ser la ruina de España. Eso propicia la independencia de Portugal, que aprovecha el momento para independizarse, sin que España pueda hacer nada, y naturalmente significa el final de la guerra de los 30 años, porque todavía se arrastra unos años más, hasta el 1648, donde ya el bando católico pues se repliega, porque los protestantes, aunque a la cabeza esté Francia, que es la que ha estado potenciándolo siempre, ¿no?, por aquello de socavar el poder de la Casa de Habsburgo. Al final Francia sale como potencia hegemónica de la Paz de Westfalia, pero quien ha retrocedido en Europa es el catolicismo. Y en el propio imperio, el Sacro Imperio Romano-Germánico, donde había una división religiosa, también ha crecido el protestantismo en lo político, en cuanto a poder, ¿no? Pero si volvemos a España, en esa década terriblemente difícil del 40, hablo del siglo XVII, vienen varias rebeliones en cadena, lo que no había ocurrido nunca. Primero es Cataluña, inmediatamente después, casi al tiempo, es Portugal, pero tenemos rebeliones en Andalucía. Hay incluso un personaje, el duque de Medina Sidonia, que sueña con hacerse rey de Andalucía, cuñado, por cierto, del rey de Portugal, del nuevo rey de Portugal que acaba de proclamarse, ¿no? Hay una rebelión en Aragón, también, del duque de Híjar, que tiene una idea similar. Tenemos otra rebelión en Sicilia. En fin, es una década en la que el golpe certero de Francia ha sido traer la discordia a territorio español. Al final España consigue, Portugal no se recupera nunca, Cataluña tarda años en pacificarse, y así ya terminamos el reinado de Felipe IV y viene el de Carlos II, en el cual España mantiene todos sus dominios europeos, de momento, aunque Francia seguirá ocupada en ir arañando territorios fronterizos. Esa es una crisis muy grave
para España la de 1640. Viene otra muy cercana en el tiempo, que es la muerte de Carlos II, precisamente, el último de los Austrias españoles, porque no tiene descendencia directa. Entonces tiene que dejar el trono y él quiere que todo ello permanezca unido a alguno de sus sobrinos. Y después de darle muchas vueltas, resulta que deja heredero al duque de Anjou, sobrino nieto suyo, que además venía de la hermana mayor, o sea que también en buena ley tenía el mejor derecho a reinar en España. Felipe V, por eso, es un segundo génito del Delfín, viene a España, se convierte en rey, y claro, aquí viene otra crisis mucho menos explicable que lo anterior, aunque también detrás hay una agresión externa, ¿no? En los últimos años del reino de Carlos II, el último de Austria, Europa se ha repartido las posesiones españolas, supuestamente en secreto, aunque en España se sabe. Son los abyectos tratados de partición. Como aves carroñeras están repartiéndose los despojos de la gran monarquía hispánica en Europa, de momento. ¿Qué ocurre? Que no lo consiguen, pero de momento lo que quieren es ir tomando posiciones de cara a la muerte de este rey, que tampoco tiene buena salud. Y cuando muere Carlos II, su sucesor inmediato y designado por él, Felipe V, es el último rey de España que fue proclamado en todas las posesiones europeas, en todas, y toma posesión pacíficamente de todos estos territorios. Pero claro, los que se habían coaligado para repartirse España, ahora de esa ecuación hay que sacar a Francia, porque claro, el agraciado con el trono francés ha sido un príncipe francés, con el trono español, perdón. Luis XIV, su abuelo, va a apoyarle naturalmente en la guerra que viene, que se le viene encima. ¿Quiénes están ahora en el otro bando? Pues se puede decir que el resto de Europa, prácticamente entera, todos. ¿Y qué van a ejecutar? Un tratado de partición, cambiando algunos de los términos, pero que trae consigo también un problema que se parece mucho a lo de 1640. Lo que empieza como una agresión extranjera contra los Borbones, el propio Imperio Alemán, desde luego Inglaterra, que es la que urdió toda esta gran alianza, todas las potencias protestantes, el mismo Portugal, satélite ya entonces de los ingleses, todos contra la Casa de Borbón. Y claro, también Inglaterra aquí vuelve a dar el mismo golpe certero, porque precisamente Felipe V en su primer año de reinado se ha volcado con Cataluña, siguiendo instrucciones de su abuelo, Luis XIV. Ha ido allí, ha jurado todas las libertades de los catalanes y todas sus leyes. Les ha concedido privilegios que no tenían, como el Puerto Franco de Barcelona, por ejemplo. Más de una docena de títulos nobiliarios a principales de la ciudad de Barcelona. Y nada nos hace sospechar que no fuera a cumplir su palabra, lo mismo que lo había jurado también en Aragón, a camino de Cataluña, pero a los catalanes podríamos decir que les cuida de una manera especial. Instala la corte allí durante casi un año. Allí tiene lugar su matrimonio en Cataluña, su primera boda. Cuando estalla la guerra y él parte hacia Italia para defender sus territorios de la agresión exterior, con permiso de su abuelo Luis XIV, entonces Inglaterra hace una gestión con representantes de la Generalidad de Cataluña, a los que convence de que no deben fiarse nunca de un Borbón, porque es una dinastía centralista y todas las promesas de Felipe V acabarán yéndose como el humo. Así que ese territorio que durante el primer año no manifestó la menor animadversión, muy al contrario, hacia Felipe V, acaba entrando en esta guerra que ya era europea, y aceptan como rey al archiduque Carlos de Austria, que estaba también en el testamento de Carlos II. Venía detrás del príncipe francés y de su hermano, el duque de Berry. Pero claro, estaba postergado porque en el orden sucesorio iba por detrás. Claro. ¿Qué aliciente tiene? Pues que lo presentan en Cataluña como una garantía mayor de que las libertades se respeten. En Aragón igual, porque toda la corona de Aragón se levantó a favor de él. Con el mismo argumento, siendo un Habsburgo, entenderá mejor lo de las libertades y lo de los privilegios locales, etcétera, etcétera, porque están acostumbrados a reinar sobre una monarquía muy heterogénea, con leyes distintas e incluso culturas diferentes. Ese es el argumento. Con lo cual nos vuelve a ocurrir lo mismo que en 1640. Una guerra europea donde se están dirimiendo intereses europeos,
el enemigo de España o los enemigos consiguen convertirla en una guerra civil, que es lo peor que te puede pasar. En el 1640 era Francia y ahora, pues claro, aunque solo sea por afinidad familiar y por intereses propios, Luis XIV es el único apoyo de su nieto. O sea que nos vuelven a convertir esto en guerra civil. Y cuando acaba la guerra civil, en el Tratado de Utrecht, 1714, ahí sí que hay tratado de partición. Porque las potencias vencedoras, porque la cosa queda en tablas, aunque España pierde de momento menor que Gibraltar. Pero los vencedores se reparten todas las posesiones hispánicas, las que no eran peninsulares. Me refiero a, por supuesto, Flandes, las posesiones de Italia, todo eso se pierde ahí, que había sido territorio de Felipe V, donde él proclamado rey a su llegada, ¿no? Pero hay un momento crítico en cuanto a pérdidas, que desde luego es la invasión napoleónica. Pasan dos cosas muy graves. España es invadida y además hay una larga guerra devastadora, una guerra total que dura 6 años y arruina el país, pero es que sobre todo luego queda la herencia de las ideas revolucionarias, lo que se llama liberalismo, que viene de la Revolución Francesa, y nos encontramos con un siglo XIX en el que hay ya lo que se ha conocido como las dos Españas. Un enfrentamiento interno por cuestión ideológica, que va a estar manteniendo una guerra civil latente, a veces no latente, sino de facto, pues prácticamente todo el siglo. Y sí, ya el acto final sería el 98, pero entre medias, y gracias a la invasión napoleónica, se han perdido los virreinatos españoles en América, que aprovechando la coyuntura y también la división ideológica, se han sublevado precisamente pues a raíz de la guerra de independencia.